Gracias por estar con nosotros aquí en Revista 110. Ya tenemos con nosotros aquí al ingeniero José Israel Cuello. Eh, Siempre nos analiza la actualidad desde su punto de vista y una realidad en cuanto a lo que tiene que ver inmediatamente con lo que es noticia en el día de hoy, con la gestión de gobierno de Luis Abinader y los pasos que está dando en apenas 2 semanas de mandato. Ya vemos que alguna gente dice se está dando ahora lo que debió darse mucho antes, que fue la búsqueda de consenso entre las diferentes fuerzas políticas y el liderazgo político del país con relación a lo que debe ser la lucha contra el coronavirus. Entonces, vimos cómo el presidente Abinader se dirigió donde Danilo Medina, Leonel Fernández, Guillermo Moreno, y conversó al respecto de eso. Quisiéramos saber cómo el ingeniero Cuello, después de darle los buenos días, nos ve esta acción y esta iniciativa de buscar apoyo político para una lucha sanitaria. Buenos días, ingeniero. Bueno, tú mismo lo defines cuando dices del apoyo político para una lucha sanitaria. En la Sí. lucha sanitaria nadie le puede negar el respaldo al gobierno, haga lo que haga. Se pueden discutir algunos aspectos operativos de la misma, pero no hay diferencias políticas respecto de eso. No lo ha habido en ningún momento. Eh, el gobierno anterior lo politizó mucho la crisis sanitaria, pero eso lo hubiera hecho cualquiera, sobre todo conociendo cuáles eran sus números reales, y el gobierno los conocía. De manera que, a mi entender, el presidente Abinader no ha entendido que a él lo pusieron ahí para que gobierne, no para que comparta. Se comparte cuando hay crisis política, cuando hay crisis política que paraliza la acción del gobierno. Entonces, no entiendo por qué tiene que buscar, y sobre todo ir a donde los otros. Normalmente la jerarquía establecida indica que los otros deben ir donde él. Pero él está entrenándose en el ejercicio del poder, se siente todavía un poco sorprendido por su éxito. Y hay una muestra peor de sus vacilaciones, que fue el haber aceptado la entrevista con Camilo Engaña en, en CNN. Él no tiene los suficientes factores de desenvolvimiento como para dar entrevistas no concertadas previamente. Y tal vez ni así, ni siquiera concertadas, porque las concertadas se notan. Don Antonio Guzmán no la tenía, que es el modelo de su éxito. Sorprendió a todo el mundo la primera vez que habló, fue en la toma de posesión, no había hablado nunca ante el público. Y la gente apreció sus limitaciones. En el caso del presidente actual, de Abinader, su discurso de presentación fue dominado, o sea, él dominó el discurso de presentación, cosa que no hizo don Antonio. Pero en la entrevista con CNN nos hizo sentir vergüenza ajena. El país y su mesita de noche salieron maltratados. Hay que pensar siempre que esos opinantes extranjeros tienen sobre la República Dominicana muchos prejuicios. Hay que pensarlo, hay que tenerlo en cuenta. Y es fácil humillar al pequeño, estrujarle sus debilidades. Y realmente fue un mal paso del presidente en la pasada semana, como es un mal paso también eso de buscarle el lado a una oposición que en este momento está encuadernando el libro, una oposición que realmente ha sido desplazada del poder, algunos que nunca le han puesto la mano al poder, que carecen de
de raíces políticas en la sociedad, como se ha demostrado en varias elecciones, no indica que no sean personalidades respetables por sí mismas, pero no se va a lograr nada. Realmente sobre el manejo de la pandemia no hay mucha iniciativa local. La pandemia se está manejando con criterios universales porque el mundo entero está afectado por la pandemia. Y los criterios incluso de los manejos financieros consecuencia de la pandemia, aunque hay que tener mucho cuidado con ellos, pero no surgen de los criterios locales. Son las mismas cosas. Emisión monetaria sin límites, endeudamiento sin límites por parte del Estado, paralización de sectores productivos en las sucesivas actividades y consecuencias previsibles, sencillamente previsibles. Una economía monetarista como la que se maneja en estos tiempos, en la cantidad de dinero que se ha tirado a la calle pone en duda los efectos antiinflacionarios que se quieren lograr con una limitación de la tasa de interés, como ha proclamado la dirección de la Reserva Federal norteamericana en estos días. Realmente Estados Unidos tenía pleno empleo cuando la pandemia comenzó a azotarlo. Y si el pleno empleo se debilitaba en alguna medida, era en la misma medida en que el presidente norteamericano desordenaba el ordenamiento económico. El pleno empleo se garantizaba con la incorporación de China a la producción mundial, su crecimiento continuo, que era la garantía del crecimiento de las otras economías. El desorden que se ha producido en ese aspecto ni siquiera paralizó el crecimiento económico. Estados Unidos tenía un 3.5% de desempleo, ya dentro de la zona que podía ser peligrosa en una economía monetarista y capaz de desatar una inflación. Pero lo que ha pasado ahora es consecuencia de la pandemia. Ese desempleo no es desempleo consecuencia del desarrollo económico. No es un desempleo destructivo de valores, ni mucho menos. Si ahora mismo la pandemia se resolviera, el empleo se recupera en pocas semanas. Si dura mucho tiempo más, naturalmente las heridas serán más profundas, porque muchos sectores de la pequeña economía, de la economía media, puede que no tengan recursos para reponerse tras un proceso de pandemia larga. Por otro lado, ayer veía algunos detalles sobre los sometimientos que se han hecho en los últimos años que todavía tienen vigencia. Hay que recordar aquella polémica que le hizo mucho daño a la unidad PLDista a raíz de la toma de poder en su primer periodo de Danilo Medina hace 8 años. En esa ocasión, el propio presidente dijo: lo que recibí fue una gaveta de facturas. Otros fueron más terribles, que hablaron del déficit fiscal en términos peyorativos, habiendo sido funcionarios responsables de la toma de esas medidas. Y se hicieron sometimientos a la justicia donde participaron algunos personajes que hoy son gobierno. Sería interesante que el Ministerio Público desempolvara esos expedientes que tienen vigencia plena porque no han perimido en sus efectos y comenzar a trabajar con esos expedientes sin darle curso a nuevos expedientes. Ya esos están hechos, están manejados, no se le dio curso en los niveles en que se colocaron, pero están ahí y están disponibles. Y ya el Ministerio Público ha pedido algunas de esas cosas a la primera instancia, a los tribunales de primera instancia.
De manera que por ahí se puede encontrar un hilo que nos lleve a manejar el tema de la corrupción con más seriedad y menos pasión. Pero No es también un hay tema para manejar. las investigaciones defectuosas que pudieron haberse llevado a cabo y que quizás fueron el motivo por el que esos expedientes se engavetaron. El gavetar no se justifica nunca. El engavetado es un recurso que termina en la anulación del proceso. 2 años más y ya no hay acción pública contra esos encartados. Sencillamente a los 10 años eso perime y han pasado 8. No es que no se puedan hacer nuevos expedientes, pero probablemente sobre los hechos pasan los 10 años. Pero como se presentaron entonces, solo han pasado 8 porque parten de la última acción judicial. Pero en ese caso la primera fue la última. Se hizo el sometimiento y de ahí no pasó. Y no se han renovado no se ha renovado la vigencia del proceso. De todas maneras, el lenguaje de los abogados es muy complicado. Sí, Es eh, manejable, pero enreda. La sí. gente Usted sabe, no está obligada a entenderlo completo. sí, pero también es complicado y siempre hay resquicios legales que justifican una que otra cosa y tecnicismos, pero hay cosas que uno se encuentra, como por ejemplo leyes como la electoral, leyes como hay varias leyes que con la misma Estrategia Nacional de Desarrollo que no establecen sanciones por incumplimiento. Y uno dice, ¿cómo es que hemos tenido legisladores que no se han fijado en ese detalle? O si es que deliberadamente hay algunas legislaciones que simplemente establecen, que No, nada más dicen hay que hacer tal cosa, pero no dicen cuál es la penalidad por no hacerla. Eso no es algo que demuestra cierta debilidad en términos jurídicos. no, hay una frase jurídica del lenguaje jurídico que dice, no hay ley sin sanción. Si la ley no tiene sanción por incumplimiento, no es ley. Tan sencillo como eso. Y eso es del lenguaje de los abogados. Cuando esos documentos que salen así con tantas debilidades, pues naturalmente son documentos destinados a no dar resultados. El tema del embotellamiento de Arnaud, cómo lo embotellan, parece que se ha debatido suficiente y que alguna solución le van a buscar fuera de los deseos de modificar simplemente la ley. Bueno, ya incluso el encargado del problema jurídico del partido de Leonel Fernández ayer, o antes de ayer, propuso que se modificara la ley, que el Congreso Nacional manejara eso y modificara la ley, o sea, aceptando los criterios del gobierno, de modificar la ley para encontrar un sitio donde poner un comilitón al cual hay que buscarle un espacio. Realmente por ahí no vamos bien, por ahí no se va bien. Las dotes que tiene ese joven, que las tiene, pueden ser útiles en otros departamentos, pero el tema de ese sitio que se quiere lograr para él no cabe. No puede modificarse la ley para colocar una persona en una posición. Ese es un tema de otra naturaleza. Ujú. Hay gente que está diciendo que, precisamente ahorita estaba hablando de las sanciones, dicen, no, estamos modificando la ley porque aquí no se sanciona al que se roba el agua, ni al que piche una tubería, ni nada de esas cosas. Entonces dicen, es como le buscan como ciertos pretextos o justificaciones para llevar a cabo una modificación legal y de paso ahí le ponen que no tiene que ser ingeniero hidráulico la persona. Pero hay un detalle, hay disposiciones de carácter municipal, disposiciones de carácter ordinario,
administrativos, legales, en el sentido del que se roba la ley, el que se roba la electricidad y el que se roba cualquier cosa, es sujeto de aplicación de las sanciones que establecen en sus diversos niveles todos esos elementos que he señalado. De manera que no me vengan como giganga de que van a modificar la ley porque el que se robe el agua no es sancionado. No es sancionado porque no se toma en cuenta la ley existente. Tan sencillo como Ingeniero, eso. Pero la ley existente es suficiente para sancionar al que se roba cualquier cosa. ingeniero, hay algo, ahora que estamos hablando de eso, ¿usted no sería partidario de una unificación del sistema de manejo de las aguas potables? Y lo digo porque, se lo pregunto porque uno ve que hay muchas coras en diferentes lugares. Es decir, mientras INAPA es Instituto Nacional de Agua Potable y Alcantarillado, es una institución que tiene bajo su responsabilidad acueductos en diferentes puntos del país. San Cristóbal, por ejemplo, cercano, el que, digo, usted, al que vive en San Cristóbal, yo le digo, usted se baña con agua del INAPA. Al que hay gente que en algunas zonas, provincias al norte de la capital, pero también hay sitios donde se crean las corporaciones de acueductos. Y yo digo, ¿por qué eso comenzó quizás aquí en la capital con la CAS, pero ¿habría algún beneficio en la centralización o en la fusión en una institución única de todo el manejo de las aguas, tomando en cuenta que cada Cora tiene un consejo directivo, una forma de trabajo? ¿No sería mejor que todo se hiciera de manera unificada? Mira, el INAPA es consecuencia de un departamento que existía, incluso una Secretaría de Recursos Hidráulicos del país en los años 50, un Ministerio de Recursos Hidráulicos. Sí. Ahí se hicieron los preproyectos de Tavera y Valdesia que se exhibieron en la Feria de la Paz del 55. Pero luego de la muerte de Trujillo comenzó a desarrollarse un mecanismo de descentralización del Estado que en ese aspecto fue dañino, porque existía o surgió INAPA o existía un departamento que se convirtió en INAPA, pero concomitantemente con eso surgió la CAS, antes sobre todo el manejo deficiente que tenía el ayuntamiento de entonces de Santo Domingo de los recursos del agua. Ah, porque antes era el ayuntamiento que manejaba el agua. Los ayuntamientos eran los que manejaban el agua, Oh. coordinados por un organismo central que era el Instituto de Recursos Hidráulicos o el Ministerio de Recursos Hidráulicos. Hubo variantes en eso. Realmente la descentralización ha sido dañina. Dañina no tanto porque lo otro fuera bueno, sino porque ha sido ineficiente, ha sido inefectiva y costosa. En cada pueblo hay una cora, hasta en Boca Chica hay una cora. Cora, Boca Chica. Sí. Sí. Y esa descentralización ha sido perniciosa. No ha resuelto el problema y ha hecho más costoso el proceso. Porque ha creado burocracias y instancias locales de alto costo que no compensan en sus resultados su existencia. ¿No? Y también y no solo eso, el servicio cuesta diferente en cada lugar, aunque el producto sea el mismo. Y cuanto al agua. No, bueno, el costo no es igual, porque depende del acceso a la fuente. Ok. El costo varía de acuerdo a la disponibilidad de la fuente, las distancias en que hay que mover el agua, la utilización de recursos de bombeo distintos. Hay sitios donde el agua puede distribuirse por gravedad. En otros sitios hay que bombear permanentemente. En la mayoría de los sitios hay que bombear. Y Sí, los claro. bombeos son costosos. Pero nada de eso se tiene en cuenta realmente. No hay, ninguna cora de esa hace, ni la CAS ni nadie hace
análisis de costo de la operación. Bueno, Eso depende de los subsidios del Estado. Ninguna de ellas ha sido eficiente en el cobro, por ejemplo. Si tú no cobras, no eres eficiente. Comienza por la corporación de electricidad como muestra de ineficiencia en el cobro, en consecuencia ineficiencia del sistema entero. Y en el agua pasa lo mismo. ¿Quién paga el agua? La paga el que le da la gana, realmente el que le exacta. da la gana. Y por el asunto de que el agua no se niega, pero ya hacerla llegar hasta su casa tiene un costo. Así. Ingeniero, vámonos a la parte de hablar de Trump, el prevaricador a la ofensiva. Y quisiera añadirle a lo que usted tuviera que decirnos al respecto del análisis de la actualidad en Estados Unidos, que entró en el día de ayer o antes de ayer el tema militar de China como una preocupación en un momento muy oportuno electoralmente para Trump, que dice que ya China supera en varios renglones militares a Estados Unidos. Yo digo, oye, pero China, que se le descubrió un portaaviones accidentalmente, fue por una foto satelital hace como 3 años, entonces como de un momento a otro se considera eh, un peligro para Estados Unidos. Hay mucho de argumento electoral en esta afirmación. Mira, la situación norteamericana es muy preocupante, porque estamos frente a un señor, un ciudadano, que es candidato a la reelección y que proclama desde la presidencia de los Estados Unidos el desconocimiento de los resultados electorales si les son adversos. Es un hecho probablemente inédito en la historia de ese país. Un candidato que desde el poder dice no reconozco los resultados de las elecciones si me son adversos. Eso coloca prácticamente a Estados Unidos al borde de una guerra civil. Pero no solamente eso, porque eso es solo un enunciado, sino hasta dónde la crispación, la agudeza del enfrentamiento de carácter racial que registra la vida social norteamericana en el presente tiene elementos de una guerra civil y de una guerra racial. Y todo eso se ha desatado como consecuencia de las políticas del señor Trump. Él metódicamente ha manejado los conflictos que están larvados, porque un conflicto racial no se inventa. Ni él es capaz de inventar una tontería como esa. Pero sí se puede estimular sus consecuencias. Cuando se produjo el primer asesinato en la calle del hombre que le colocó la rodilla en el cuello a otro George Floyd. y lo mató y fue grabado. A partir de ahí ya son 5 o 6 muertos los que van con recursos semejantes. Y el señor Trump niega las realidades. En vez de reconocer que eso ha pasado y establecer lo que la ley ordena al respecto de los responsables de que esos hechos se produzcan, él niega los hechos y se inventa situaciones no comprobables. Y los resultados son que cada día se agudiza más ese enfrentamiento. Naturalmente, tú puedes vocearle a la luna, decir que la luna no está iluminando bien, cuando quieres evadir la realidad de un conflicto que está en tus manos. Si tú desafías el resultado electoral por un lado y agudizas la lucha racial, el enfrentamiento racial por el otro, tú estás creando una situación crítica interna junto con una pandemia que tiene paralizada una parte considerable de la producción norteamericana y de su creación de riqueza. Entonces, en esas condiciones se puede hablar hasta de una secesión en los Estados Unidos en caso de que los resultados le sean adversos. Pero naturalmente, eso no es para rendirse frente a él. Lo que es preocupante es
el temperamento del candidato opositor, que se estaba manejando con los mismos recursos que se manejó Abinader con éxito en el país, en la seguridad de que toda discrepancia con el otro candidato va a su favor. Y Abinader, teniendo solo el voto duro clásico del PRD, ganó las elecciones con más de un 50%, porque el resto de las personas que tenían que votar contra el gobierno, que votaban contra el gobierno, no tenían otro candidato para ganar, sobre todo ganar en primera vuelta. En el caso de Estados Unidos se estaba produciendo fenómenos así con mayor riqueza, porque allá hay dos partidos hace mucho tiempo. No es el caso de aquí, que por primera vez concurren solo dos partidos con posibilidad de jugar un papel importante. No hay que negar que el papel del doctor Fernández para que no ganara Danilo fue eficiente, pero ese es un voto negativo. Ese no iba a ir donde Abinader de ninguna manera. Sin embargo, él logró concitar adhesiones que, junto al voto duro PRDista que él hereda, que él maneja, condujo a su triunfo. En el caso de Estados Unidos, para Pence, reitero, era más fácil hacer el mismo juego. No es que todo el que vote por él sea demócrata, no, no es necesario. Pero sí todo el que vota por él no quiere a Trump. Y él estaba ganando espacio. Pero el señor Trump, con sus recursos de manejo de las masas y de desorganización política, logró invertir en cierto aspecto esa tendencia a 2 meses todavía de las elecciones. Y eso es peligroso, porque se ha acercado más a la votación, en la simpatía del voto que se puede medir a lo que había acumulado el señor Pence. Y naturalmente, el conocimiento de que realmente, en realidad, la elección norteamericana no es directa, no se decide por la cantidad de votos totales que se tenga, sino por los delegados que se eligen en cada estado. Hay que poner mucho en cuenta que no vuelva a pasar lo que pasó en las elecciones anteriores, en que la candidata demócrata, con 3 millones de votos más que Trump, perdió porque Trump había ganado los estados que lastran la voluntad popular norteamericana, condicionándola a las necesidades de los estados más atrasados de la nación. Ese es de orden constitucional y no es manejable en el presente. Esa es una realidad que además el señor Trump maneja con habilidades. Y se puede producir una situación semejante ahora, con la salvedad de que el estado de la Florida se ha separado de esa trulla. Le queda Wisconsin, Arizona, Michigan, Pensilvania. Esos 4 estados donde ganó la vez pasada junto con la Florida en las asambleas representativas del voto. Esos 4 estados pueden garantizarle todavía el triunfo a Trump, aunque no haga, que no tiene mayoría del voto popular. Con el agravante de que él amenaza desconocer los resultados electorales si le son adversos. Es un argumento que parece muy, muy dominicano. Si yo no gano fue porque me hicieron fraude. No, tú no puedes decir desde la presidencia de la República que no vas a reconocer los resultados del voto. Eso es una cosa insólita, pero bueno. Ayer recibí yo una comunicación que me mostraba cómo los veteranos, que son una fuerza imponente dentro de los veteranos de las Fuerzas Armadas norteamericanas, ya integrado a lo que es la vida civil,
se convierten en gente muy decisiva al momento de influenciar la intención de voto. Y una publicidad incluso pagada por una asociación de esos veteranos que decía, antes de votar, piensa en manos de quién va a estar el futuro de tus hijos. Y lo decía precisamente una persona que fue el padre del primer soldado norteamericano muerto en guerra durante el gobierno de Trump, del soldado, que incluso la queja de él decía, oye, las otras decisiones militares de Estados Unidos se habían tomado en un cuarto con un consejo de guerra, con un grupo de asesores. Trump mandó a mi hijo y a los hijos de otros norteamericanos a un frente de batalla desde una mesa de un comedor sentado con un amigo. Y son cosas que tú te das cuenta y tú dices, oye, ¿qué influye? La cantidad de sectores que influyen en el voto de las personas se les tratan, les refrescan la memoria a la gente con respecto a lo que son las malas ejecutorias y lo que se puede esperar aún de Donald Trump. Mira, en Estados Unidos se puede valorizar con muchos datos cuál ha sido la política de guerra de ese país desde la Segunda Guerra Mundial en adelante. Su injerencia en problemas domésticos en la mayoría de los casos en países en los cuales no tenía nada que buscar. Y hacer la contabilidad. ¿Qué ganó Estados Unidos en la guerra de Vietnam? Aparte de la humillación final del embajador norteamericano en el techo de la embajada tomando la escalera de sogas de un helicóptero para huir como una rata. Eso fue un espectáculo que avergüenza a una potencia como Estados Unidos, que años antes había sido decisiva en el fin de la Segunda Guerra Mundial y que se llenó de gloria por eso. En un país pequeñito como en Vietnam. Y si se contrasta toda esa cantidad de crímenes que se produjeron a ese país con los resultados de la guerra, de que Vietnam en pocos años se convirtió en un país organizado, productivo, en una pugna por el bienestar interno, sin conflictos internos, sin conflictos entre naciones, entre dos naciones en que lo habían dividido artificialmente. ¿Qué buscaba Estados Unidos hoy? ¿Qué busca Estados Unidos en los países árabes? Que no sea desorganizarlos y conducir los enfrentamientos internos motivados por los intereses que Estados Unidos establece. Esa política debe revisarse. Ese es un problema de ellos, naturalmente. Pero lo que pasa allá se transfiere aquí y a todos los países del mundo amplificado. Las consecuencias de los desórdenes y de las malas políticas norteamericanas se pagan parcialmente en otras naciones, aunque ellas no sean afectadas directamente por el conflicto en sí mismo. Estados Unidos, cuando el señor Trump lo recibió próximo al pleno empleo. Las políticas iniciales de reducción del impuesto a los más ricos de él tuvieron su efecto en favor de su política y en favor de su simpatía, porque creció la economía y se redujo todavía más el desempleo hasta llegar a 3.5%. La situación de hoy es de carácter pandémico, es el resultado de una situación no económica, de una situación de salud. Y es rescatable a breve plazo si esa condición de salud se revierte. Pero en el manejo del problema de salud, él ha sido herético. Él ha discutido con sus propios asesores delante de la gente. Él ha desconsiderado a personalidades de la ciencia que quieren aportar, que aportan y que deben ser respetados en su criterio, porque esos temas necesitan de especialistas y necesitan de su criterio y de los secretos que ellos descubren en el manejo
de esas situaciones. Él sencillamente, el que no está de acuerdo con sus criterios, que no se derivan de ninguna formación especializada, porque es lo que es un constructor de edificios, un gestor de construcción de edificios y de financiamientos. Él no es médico, él no ha manejado pandemias, él no ha manejado nada de eso. Sin embargo, él politizó el uso de los recursos médicos para la pandemia y para el sistema educativo. Es un hombre que uno no sabe por dónde agarrarlo, sencillamente. Y para el mundo, un conflicto en los Estados Unidos es un conflicto del mundo. Esa es la realidad. No es un conflicto localizado. Así es la cosa. Ingeniero, muchas gracias. Entonces, si no tenemos algún otro tema. Gracias a quienes nos soportan. No, cada día me sorprendo más con respecto a la cantidad de gente que siempre está esperando los comentarios suyos, sobre todo un público calificado y bien entendido en muchos temas, que siempre quiere saber qué opinaría usted acerca de ellos. Bueno, muchas gracias, ingeniero. El martes próximo nos veremos. Si Dios Esperamos quiere. que el doctor Jacín se integre el martes con nosotros. Esperemos que sí, gracias.